Hola, feliz domingo para ti, un buen relato para el día de hoy. Hace 80 años dejó este planeta una de las mujeres que marca el modernismo de la literatura y que con su pluma emancipó a muchas mujeres, en realidad a toda una sociedad que en esa época era tan puritana y que nos daba roles específicos a las mujeres y a los hombres. Bueno, estoy hablando de Adeline Virginia Stephan. No sé si te suena. Pero si no te suena, te voy a hablar de Virginia Woolf. De ella aprendimos a escuchar en el colegio desde muy pequeños. Nos pasaron los libros no siempre de la mejor manera, pero cada vez que vamos retomando algunas de estas páginas y entendiendo un poco de su historia y su biografía, nos damos cuenta de lo magnífica que era su pluma. Te voy a contar hoy la historia de ella. Nació el 25 de enero de 1882 en una familia acomodada, pero que además no era tan común en esa Londres de la época victoriana. Hablemos un poco de la familia de Virginia Woolf. Julia Anderson le encantaba la enfermería y vivía acompañando todos los dispensarios. Además de eso, era tan hermosa, tan bella, que le llamaban los pintores de la época para ser modelo, así como los fotógrafos. Y Leslie Stephen era historiador, era crítico literario y estaba acompañado pues de mucha gente de alto intelecto que acompañaba además no solamente las cenas de su casa, sino también constantemente lo estaban visitando. Además tenían una biblioteca tan grande que fue el sitio donde Virginia y su hermana empezaron a descubrir básicamente el mundo. ¿Por qué? Porque los hombres eran los únicos que tenían derecho a ir a la universidad, así que ella y sus hermanas tenían que dedicarse a cuidar a su padre hasta sus últimos días. A cambio de esto, ellas tenían tutores, pero lo bueno de Virginia era que su padre sabía de historia y las acompañaba con los libros. Es más, les exigía que le contaran de qué se trataban los libros y por qué los elegían. De manera que ahí tuvo una muy buena guía que la acompañó hasta el último de sus días. Con este amor por la literatura, su casa en Kensington y sus vacaciones en Cornwallis, también muy cerca de ese faro del cual en algún momento habría escribir un libro, se podría decir que Virginia pasó una infancia tranquila y normal, solamente hasta el momento en que murió su madre. Cuando ella tenía 13 años, vino la primera crisis, un desajuste que hasta esa época no se sabía qué significaba. Ella tenía una crisis, una situación muy fuerte por la pérdida de su madre que no pudo superar debido también a los constantes acosos que tuvo por parte de, dicen, dos de sus hermanos. Se dice que fue también hacia ella como a Vanessa, su hermana. Ella desde ahí nunca más volvió a confiar en los hombres. Pero bueno, esta marca sería el principio de muchos de estos episodios psicóticos que ella iba a seguir viviendo durante su vida. La segunda se dio 2 años después, cuando murió una de sus hermanas, y de ahí también a los 23 años, cuando falleció su padre, donde tuvieron que cambiar absolutamente de vida con el resto de sus hermanos. Después de la muerte de su padre, ella y sus hermanos se mudan a Bloomsbury, donde se van a reunir con varios de los amigos de sus hermanos de Cambridge y van a formar un grupo llamado Los Apóstoles. Era una élite intelectual que además era muy inconforme con las reglas de la época. Aquí va a conocer también a su esposo Leonard, que era economista, judío, y se va a encantar con él. Más adelante se va a casar con él en 1912. Pero lo que trae este grupo son varias cosas, porque su hermana Vanessa, que es impresionista, que además es pintora y fotógrafa, se va a casar también y hay reunión unos días en la casa de su hermana, creo que los domingos eran la casa de Leonard y de Virginia, y en la época de Bloomsbury era los jueves. Tertulias muy interesantes que ojalá pudiéramos tener nosotros hoy para disfrutar de una muy buena conversación que nos haga reflexionar y pensar todos los días. Ya para 1917, con su esposo fundan la editorial Howard y ahí van a tener una producción muy prolífica, incluyendo los libros de ella. Desafortunadamente dicen que no incluyeron a Joyce porque no le gustaba mucho a Virginia, así que el Ulises hubiera podido ser de esta editorial, pero no lo fue. A quien sí conoció fue a Vita Sackville-West, con quien entabló una relación especial. Es más, dicen que fue su musa para escribir Orlando, que además fue traducida por el maestro Borges. Orlando, la historia de un personaje andrógeno
que vive 300 años y que vive en los dos lados, entre el ser hombre y mujer y las dualidades que hay que vivir en cada uno de estos roles. Esta es una historia también para poder leer, muy interesante, y dicen que esta historia es la carta de amor más larga escrita en la literatura. Ya se acerca la Segunda Guerra y su esposo, acuérdate que era judío, así que la tensión entre lo que se vivía en esa época acelera un poco más la salud de Virginia. Ellos se van a la casa de Monhouse, salen de su casa que fue bombardeada y tratan de vivir una vida lo más pacífica posible. Sin embargo, ella tiene una carga muy grande y estos sentimientos y además afecciones psicóticas la empiezan a acompañar constantemente, de manera que dice que ya no tiene su arte, lo ha perdido, y con eso la acompaña su marido, quien habían pensado los dos en algún momento suicidarse si llegaran los alemanes a tocar a su puerta. Sin embargo, desafortunadamente, Leonard no alcanzó a percibir lo que pasaba por los sentimientos y la mente de Virginia. Y un día, 28 de marzo de 1941, se va al río Ours y precisamente toma algunas piedras que pone en sus bolsillos para poder ahogarse y liberarse finalmente de toda esa opresión que tenía ella, tratando de dejar a su marido libre de la carga que ella consideraba que ya era para él. Le deja una carta a él y a su hermana, espero que la puedas buscar y leer, realmente amorosa, sensible y de un gran corazón, que nos deja entrever la capacidad que tenía Virginia de poder entender cuando ya las cosas no funcionaban en su mundo, cómo podía liberarse de ellas, liberarse de esa enfermedad que tuvo bipolar muy fuerte, liberarse de sus demonios, de sus fantasmas y dejarle al mundo lo mejor de ella a través de sus libros. Este es mi relato de hoy. Espero que puedas leer alguno de sus libros, de pronto buscar su biografía y entender lo que nos dejó esta mujer, Virginia Woolf, una mente maestra con una pluma implacable, realmente maravillosa, que nos ha dado la oportunidad de crear nuevos mundos y de poder liberarnos de nuestros demonios. Un abrazo donde quiera que estés, mañana, tarde o noche. Espero que sigas a Virginia Woolf. A propósito, quien teme a Virginia Woolf no tiene nada que ver con Virginia, fue sacado de un cuento de Disney y que como rimaba Virginia Woolf con quien le teme al lobo feroz, al wolf, pues se hizo así. Sin embargo, esta historia de teatro, que también es una muy buena pieza, también te la recomiendo, porque tiene todas esas vicisitudes y complejidades que trae el ser humano. Espero que estés bien. Nos encontramos entonces el lunes en @Marta Pinzón Media. Chao, chao.